Les voy a contar algo que sucedió esta semana, que tiene que ver con los medios de comunicación, con ciertas torpezas, casi que con signo de pregunta, descuidos, que terminan favoreciendo siempre a los mismos. Varios referentes de la política después de la PASO señalaron a los medios de comunicación, a la concentración de medios de comunicación, al sentido que generan los medios de comunicación, a las emociones también, ¿no? esta puesta al odio constante sobre la que trabajan, como un problema a solucionar. Volvieron sobre esa línea, pero nadie propone hacer algún cambio o alguna transformación, ni siquiera mínima. Nadie se atreve a dejar de bancar a los medios que se encargan de esmerilar la gobernabilidad de los gobiernos elegidos democráticamente. Paradójico, ¿no? Los sufren, pero los bancan. Los sufrimos y los bancamos. Y cuando digo bancamos, me refiero a que se llevan la parte más importante de la pauta y otras asistencias económicas. Yo quiero contar algo que pasó, es muy puntual, y que sirve como ejemplo para entender por qué no es suficiente ser gobierno. Nunca será suficiente solo eso. Los gobiernos que se digan representantes de los sectores populares, además, tienen que poder implementar cambios, aunque sea un poco más profundo. Tienen que hacer revisiones exhaustivas de cómo funciona el aparato estatal y de cómo funciona el poder en términos generales, todo lo que se fuga en ese aparato estatal. Además de ser gobierno, por supuesto, hay que poder gobernar. En la semana, y aquí viene la historia que les cuento, un funcionario, no viene acaso el nombre, publica en las redes sociales que después de una reunión del ENACOM se había aprobado entregar determinadas licencias de radio, no me voy a detener en las licencias, y un aporte no reembolsable para un cable operador de un pueblito de La Pampa llamado Castex. Lo mencionaba León Gieco en una de las canciones recién, ¿no? Cuando hablaba de Farache Elías, hablaba de Eduardo Castex. Bueno, en ese pueblito el cable operador iba a recibir 13 millones de pesos. Como conozco mínimamente lo que ocurre en La Pampa, sé que hace un año una cooperativa que tiene muchísimos años porque presta otros servicios, electricidad sobre todo, internet y demás, obtuvo la licencia después de 10 años de espera para dar televisión por cable. Así que un par de mensajes después, y con la información sobre lo que implicaba este tipo de desembolsos, fortaleciendo a uno de los operadores del pueblo, 13 millones, las alarmas empiezan a encenderse. Varios entendieron, y efectivamente eso estaba por ocurrir, que el gobierno estaba interviniendo en ese escenario, en esa realidad, generando una inequidad todavía más grande. No solo con la cooperativa, había otros prestadores pequeños que estaban interesados y estaban bastante enojados en realidad con lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible que el gobierno nacional volcara esa cantidad de dinero a favor de uno de los operadores en el pueblo? Algunos datos para saber y para entender mejor la situación. Les decía, la cooperativa todavía no brinda TV por cable porque hay que desembolsar plata para poder prestar ese servicio. Tienen la licencia finalmente, pero todavía no pueden dar el servicio. Están ahí, todavía no arrancan. El otro, el que iba a recibir esta plata, por supuesto ya está dando el servicio. En las localidades donde hay más de un cable operador, es requisito para recibir estos aportes no reembolsables por parte de ENACOM, que son para mejorar las conexiones, digamos, era para una inversión en fibra óptica, es requisito que el otro operador no objete la ayuda económica. Es decir, aquí el cable operador o ENACOM debía consultar con la cooperativa si objetaba este proceso. ¿Y saben qué? No solo no se había hecho ese trámite, nadie le había consultado a la cooperativa qué le parecía que se pusieran 13 millones ahí, sino que además habían cerrado el trámite y lo habían dado como aprobado. ¿Se entiende? Afortunadamente se comprueba esta irregularidad. ¿Por qué? Porque empezaron los llamados y porque la cooperativa también preguntó qué estaba pasando. Se objeta el proceso. Debo decir que el mismo funcionario que hace la publicación en las redes recibe después los llamados, las consultas por parte del periodismo y de la cooperativa, y se pone a disposición. Bueno, hasta aquí uno puede pensar, fue una torpeza seguramente, cerraron la carpeta, ¿no? O el tipo tiene mucha suerte. Casi le dan 13 millones a un cable operador que ya está trabajando en el pueblo, que sería una competencia muy desleal para con la cooperativa y con otros más pequeños. La cooperativa viene creciendo a fuerza de créditos, plata que tiene que devolver, ¿sí?
no arrancó, como les contaba, a dar el servicio de televisión, aunque tiene la licencia hace un año. Bueno, qué suerte tiene el tipo, ¿no? Le daban ese dinero sin darse cuenta de que no estaba terminado el trámite. Pero, ¿qué pensarían ustedes si les cuento que el gerente de esa empresa es el vicepresidente, y ahora sí salto a la órbita nacional, de ATBC, la Asociación Argentina de Televisión por Cable? ¿Les suena? Vinculada con el grupo Clarín. ¿Seguimos pensando que es un error? ¿Que el gerente tiene mucha suerte? ¿O tenemos que pensar que tiene buenos amigos en algunas oficinas? ¿Qué hay que pensar? ATBC nuclea cable operadores que están en contra del DNU 690. Fueron a la justicia. En plena pandemia, recordemos, este DNU declaró Internet, telefonía móvil, TV por cable como servicios esenciales, pretendía topes a las tarifas, garantizar la prestación universal a los sectores más populares. Bueno, ahí fue. ATBC logró un fallo en Córdoba, brindándole un paraguas a todos los cableoperadores que están asociados para que no tuvieran que cumplir con ese DNU. Esos jueces amigos que nunca faltan. Es loco porque además uno escucha los discursos en las jornadas de ATBC, lo que piensan, y resisten la intervención del Estado, pero se sirven de él de todas las maneras posibles. Es decir, no quieren a un Estado que venga a garantizar derechos para el resto, pero sí que venga a solventar sus negocios. Ahí no se quejan. Ante la consulta, consulto con alguien del mundo de la comunicación, estudiosos de la comunicación, a ver, bueno, ¿cómo se entiende esto? ¿Qué es ATBC? ¿Cómo definiríamos qué representa ATBC? La respuesta es esta. Es el brazo ejecutor corporativo en cable de lo que piensa el Grupo Clarín desde la época que tuvo preeminencia multicanal y cablevisión. Es decir, la impresión no era equívoca. En la última jornada de ATBC, y acá seguramente más de uno lo va a recordar, esto fue en septiembre, antes de las PASO, estuvo, por ejemplo, invitado Horacio Rodríguez Larreta, entre muchos otros, estuvo gente del ENACOM también, que bregó por un Estado que no se meta en los negocios y se mostró contrario al DNU. Fue a decir lo que la gente de ATBC quería que diga. Es decir, estos tipos juegan realmente fuerte, y el tema de no saber con claridad quién es el dueño de qué medio en algunos casos no ayuda mucho. ¿Cuántas pymes de las presentadas como pequeñas en realidad tienen intereses vinculados a los grandes grupos, podríamos preguntarnos? Y yo no digo, y no quiero que se entienda esto, que el Estado, que ENACOM no deba ayudar a las pymes, tiene que hacerlo efectivamente, a los pequeños actores, ¿no? Todo lo contrario. Pero sí es objetable que estemos financiando a empresas que todo el tiempo boicotean cualquier salida colectiva en función de sus negocios. Esta empresa le debe además 2 años de canon a esa cooperativa local, a esa pequeña cooperativa local, por el uso de su estructura. Es decir, no les importan los reglamentos locales, no pagan lo que tienen que pagar, y encima iba a recibir un premio de 13 millones de pesos. La historia termina con esta medida objetada, revocada, ante la sorpresa de varios integrantes del ENACOM. Se corroboró que el pedido no cumplía con los requisitos. La cooperativa se puede expresar, va a hacer una presentación en los próximos días, pero la pregunta es obligada: ¿cuántos de estos casos hay a nivel país? ¿Hay gente en esas oficinas haciendo favores para que determinadas carpetas fluyan, aún incompletas? ¿Nos podemos preguntar eso en voz alta? ¿Son los mismos que pisaron la ley de servicio de comunicación audiovisual? ¿Son los mismos que pisaron las licencias de las cooperativas? Cuando salió la ley, que estaba todo dado para que se generen cambios, y efectivamente algunas cooperativas lograron licencias, algunas todavía esperan hasta el día de hoy. Se agilizó bastante en estos meses. Estoy nombrando una que hace un año recibió la licencia. En defensa de la competencia terminaban pisando los trámites. Es decir, hay en estas oficinas gente que juega en contra muchas veces. Mínimamente esto que cuento, creo yo, merita una investigación. Y lo que cuento, insisto, no es en contra de, es en defensa de ENACOM primero, donde hay mucha gente que quiere hacer bien las cosas. Hablamos seguido con representantes del ENACOM, pero evidentemente no alcanza. Es en defensa de los derechos de los usuarios o de las audiencias, de las cooperativas y también de los pequeños operadores. Con estas tretas, con estas jugadas, es como los ganadores son siempre lo mismo. Por eso hay que estar despiertos, por eso no alcanza con ocupar lugares, también hay que transformarlos, también hay que tener en claro hacia dónde se pretende ir y cómo se llega. Saliendo de lo que estrictamente es comunicación, el gobierno tiene todavía la posibilidad de empoderar a otros actores de la economía. El sector de la economía solidaria es
enorme y es realmente una oportunidad de que mejore la situación para usuarios, para consumidores y además generan trabajo. Tiene la de cuestionar, tanto para cuestionar el gobierno, tiene la oportunidad de hacerlo interna y externamente, cuestionar por supuesto en la mesa con el Fondo Monetario Internacional, sin ir más lejos, el origen de esa deuda a la que todos admiten, todos, hasta el propio Mauricio Macri, como un cheque en blanco para financiar una campaña. Y vuelvo al plural para cerrar, al plural, al colectivo, al compañero del comienzo que me decía, así perdemos, con tono fatalista cuando se entera de que en alguna oficina alguien patea en contra, porque claro, es casi irremediable eso. ¿Cómo te enterás si no es por una situación como la que acabo de narrar? Para ganar tenemos que asumir que perdimos. Y ya no estoy hablando del domingo pasado, estoy hablando en términos generales. Para ganar tenemos que asumir que perdimos, que venimos perdiendo hace rato, hasta cuando ganamos. Al igual que otros, no dejan nunca de ganar aunque pierdan, aunque nos presten un rato un lugar testimonial de ganadores, mientras los que de verdad ganan siguen haciendo la suya.